Hola, ¿qué tal amigos? Esperamos que hayan disfrutado de lo que es el Snyder Cut. Y bueno, esta será mi reseña con lo que ha sido lo que han visto mis ojos durante estas 4 maravillosas horas que pudieron haber sido en el 2017. Pero bueno, entonces vamos al grano. Lo que hizo Snyder hace años estaba guardado y todo el mundo lo pedía a gritos. Se pudieron ver ciertas partes en el corte original, pero todo el mundo se quedó con la duda de que qué hubiera pasado si Zack Snyder hubiera hecho lo que hizo Widow. Porque si tal vez algunos no sabían, en ese tiempo fue que falleció su hija, entonces ella le dedicó ahora esta película a su hija. Y la canción que suena en el primer tráiler de Aleluya es una canción que a ella le gustaba. Entonces esta película viene a ser un cierre para los fans, un cierre para el director y una en memoria de su hija. Y esto significa bastante para Zack Snyder. Entonces apoyémoslo en lo que sea posible para que este Zack universo de la Liga de la Justicia se haga posible. Y pues esperamos que les haya encantado. Como a mí, pues a mí me encantó bastante. Y le puedo decir que está mejor, tiene más fluidez, tiene esas extensiones de historia que ahora se comprende mejor en lo que es la historia. Entonces ahora solo queda que tú la disfrutes, pero trata de enfocarte en disfrutarla original o pagando algún streaming como HBO Max. Y eso es todo, pues vamos a dejar en sus reseñas lo que les ha parecido la película y estos datos que veremos a continuación. Gracias. En octubre del 2014, Warner Bros. Anunció en un evento para inversores su cartelera de películas relacionadas con DC Comics para los siguientes años, digamos los cimientos de lo que iba a ser el universo extendido DC. Entre sus anuncios hubo algunas películas que sí se llevaron a cabo de acuerdo con lo planeado, como Wonder Woman, Suicide Squad y Aquaman, también películas que hasta ahora no han visto la luz del día como Flash y películas que tal vez jamás veamos como Cyborg o Linterna Verde, al menos no de la manera en la que estaban originalmente planeadas. Sin embargo, uno de los anuncios que más emocionó a los fans fue la película La Liga de la Justicia, una que contaría con 2 partes, ambas dirigidas por Zack Snyder. Lamentablemente las cosas no salieron de acuerdo con lo esperado y la película, que reuniría por primera vez al equipo de superhéroes más famoso de la historia de los cómics, una cinta que tuvo un presupuesto de $300 millones y que se esperaba fuera el éxito del año, simplemente no lo fue. En vez de eso, la película se vio envuelta en una serie de problemas, como el hecho de que Zack Snyder abandonara la filmación para poder lidiar con una tragedia familiar y Joss Whedon, director de cintas como Avengers, tomando su lugar como director. Aquí la pregunta es, ¿cómo fue que llegamos a obtener una segunda versión de una película que ya salió y ya fue considerada un fracaso? Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy, ya que el camino hacia el llamado Snyder Cut, es decir, la versión de Zack Snyder de la película de la Liga de la Justicia, es uno difícil de seguir, ya que lo que se dio a conocer en aquel entonces cuando Zack abandonó la grabación es algo muy diferente a lo que sabemos hoy en día. Es por eso que hoy vamos a armar este rompecabezas de información alrededor de una de las películas de superhéroes más polémicas y divisivas de todos los tiempos. El internet es un lugar lleno de polémicas en el que es fácil perderse, pero aquí organizamos la información confiable y te la presentamos de manera ordenada para que tú estés bien informado. El capítulo de hoy, La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Si queremos entender bien el fenómeno del Snyder Cut, necesitamos primero saber cómo fue que Zack Snyder, un director que siempre ha estado en tela de juicio con respecto a qué tan buenas realmente son sus películas, llegó a tener una posición de poder tan importante en DC, y la respuesta tiene que ver con el director Christopher Nolan. Cuando Nolan terminó de dirigir su trilogía The Dark Knight en el 2012, una que fue exitosa tanto en taquilla como con la crítica, Warner Bros. Le ofreció la oportunidad de ser el jefe creativo detrás de lo que sería conocido como el universo extendido DC. En ese entonces, Marvel estaba teniendo mucho éxito introduciendo a sus personajes de cómics a las películas bajo el mando de Kevin Feige, y Warner quería recrear algo similar con los personajes de DC con Nolan a la cabeza.
Sin embargo, Nolan tenía otros planes en mente y no estaba preparado para comprometerse a un universo de películas, pero accedió a supervisar la película Man of Steel, la cual contaría con la dirección de Zack Snyder, quien había logrado cierto renombre entre los fans de los cómics debido a sus adaptaciones de historias como Watchmen y 300, las cuales eran más o menos fieles al material original y presentaban un estilo visual muy particular. Man of Steel no fue el éxito masivo que Warner esperaba, pero logró recaudar $668 millones a pesar de la polémica del final de la cinta. Este éxito moderado le dio a Snyder la oportunidad de trabajar en la secuela, Batman vs Superman, una en la que Nolan participó como productor ejecutivo, pero no se había envuelto creativamente debido a que tenía otros proyectos. Esto hizo que Zack Snyder subiera de posición y ahora él era el líder creativo del universo extendido DC, quien supervisaría de cierta manera todas estas películas que mostramos al principio del video. Sin embargo, después se estrenó Batman vs Superman. La película Batman vs Superman fue una que pintaba para ser el éxito comercial del 2016. Todos querían ver a Batman enfrentarse a Superman por primera vez en la pantalla grande y se tenían grandes expectativas para la película. Lamentablemente, unos días antes del estreno, las reseñas de la cinta fueron liberadas y no eran para nada lo que Warner tenía en mente, ya que la mayoría de los críticos presentaban a la película como lenta, carente de alegría, pretenciosa y sin sentido. La taquilla de la cinta no estuvo tan mal, ya que logró recaudar $872 millones, pero Warner tenía expectativas más altas para una película que incluía a los 3 personajes más importantes de DC Comics. Peor aún, ya que la película creó una gran división entre las opiniones de los fans, ya que mientras a unos nos gustó mucho, pues resulta que otros la detestaron. En este punto de la historia, Zack ya se encontraba trabajando en la primera parte de la Liga de la Justicia, pero varios de los ejecutivos que una vez lo apoyaron, como el productor Greg Silverman, perdieron la confianza en él debido a la mala recepción de Batman vs Superman. Silverman comenta que fue algo devastador para ellos. En sus palabras, Zack hizo estas películas como 300 que complacían a la gente. Es nuestro trabajo complacer a la gente, y aquí teníamos una película que realmente no lo hizo. Esta situación hizo que Warner le encomendara al escritor Jeff Jones y al entonces jefe de coproducción John Berg supervisar en todo momento a Snyder durante la filmación de la Liga de la Justicia. La orden era clara, al menos uno de ellos debía estar siempre presente en el set con Zack. Según lo que cuenta Berg, su trabajo era mediar entre lo que el estudio y Zack querían, pero al mismo tiempo era una posición incómoda, ya que básicamente su trabajo era ser la niñera de Snyder. A pesar de que esta supervisión echó para atrás algunas ideas que Snyder tenía, como el hecho de que Bruce Wayne se interesara románticamente en Lois Lane, él cuenta que realmente no le molestaba mucho esta intromisión, ya que básicamente solo querían inyectarle algo de humor a la cinta, nada muy descabellado. Sin embargo, cuando Kevin Tsuchihara, quien era entonces el CEO de Warner, vio el primer corte de la película, pues aquí fue cuando las cosas comenzaron a empeorar. A Tsuchihara no le agradó para nada el tono o la duración de la película. Él quería que la Liga de la Justicia tuviera un enfoque más como el que le estaba dando tan buenos resultados a Marvel, y sobre todo quería que la película durara un máximo de 2 horas. Warner y Snyder parecían encontrarse en una situación en la que no podían encontrar un punto medio y no sabían de qué manera resolver la situación. Lo que sucedió después fue algo que nadie esperaba, un suceso que lo cambió todo. Me refiero al suicidio de Autumn, la hija de Zack Snyder. Autumn fue adoptada por Zack y su exesposa Denise cuando apenas tenía 1 año de edad. Según lo que cuentan, tenía una gran pasión por escribir e inventaba historias de ciencia ficción. De los 8 hijos de Snyder, era la única que compartía con su padre este gusto por los superhéroes y disfrutaba verlos como dioses y monstruos en épicas historias. Desafortunadamente, Autumn luchó contra la depresión durante muchos años y a menudo se preguntaba cuál era su verdadero valor o qué se supone que debía hacer con su vida, una lucha que terminó en marzo del 2017, cuando ella tenía apenas 20 años de edad. En un principio, Zack quiso seguir trabajando en la Liga de la Justicia y encontrar algo de alivio a través del trabajo, ya que la película se estrenaría en unos cuantos meses, pero según lo que él cuenta, la muerte de su hija se sintió como un relámpago en el centro de toda esta saga, y de repente la lucha de poder contra Warner y sus exigencias parecía no importar. A final de cuentas, Zack sabía que era una pelea que requería de mucha voluntad, y eso era algo que en esos momentos no tenía, por lo que decidió abandonar el proyecto
trabajo y enfocarse en su familia. La muerte de Autumn era algo que nadie quería o esperaba. Pero la realidad es que Warner también vio en esta situación la oportunidad de poder separarse de Snyder sin recibir de lleno el odio de los fans. Entonces se armó un comunicado de prensa y se manejó la historia de que Warner y Snyder se separaban en términos cordiales y por circunstancias completamente comprensibles. Cuando se dio la noticia original en mayo del 2017, se anunció que Zack Snyder se retiraría para acompañar a su familia en su época de duelo, algo que es cierto, pero al mismo tiempo se manejó la narrativa de que el mismo Snyder había elegido a Joss Whedon para darle los últimos detalles a la película. Según lo que Toby Emmerich, actual presidente de Warner Brothers, anunció originalmente, la dirección que se requiere es mínima y tiene que adherirse al estilo y tono de la plantilla que dejó Zack. No solo eso, sino que el mismo Emmerich también anunció que Warner le ofreció a Snyder aplazar la fecha de lanzamiento de la película para darle la oportunidad de regresar a dirigirla, pero que este se había negado. Recuerda bien el nombre Toby Emmerich y su gran preocupación por Snyder porque vamos a hablar de él más adelante. En definitiva, este comunicado original del 2017 nos hacía pensar que Warner seguía apoyando la visión de Snyder, pero recientemente otros reportajes han contado una historia diferente. Como comentamos, Warner no estaba contento con el enfoque que se le estaba dando a la película de la Liga de la Justicia, y es por eso que Jeff Jones trajo a bordo a Joss Whedon, con quien estaba colaborando en un guión para una película de Batgirl, para reescribir algunas de las escenas. Fue Jones quien lo trajo a bordo, no Zack. No solo eso, sino que Warner cada vez le daba más poder a Whedon, pidiéndole que asesore a Snyder en algunas filmaciones, incluso dejándolo dirigir algunas escenas. Todo esto antes de que él renunciara oficialmente. Cuando Zack definitivamente abandonó el proyecto, Whedon comenzó a regrabar gran parte de la película para que se ajustara más a lo que Warner le pedía, y terminó grabando 3/4 partes de ella, lo cual significa que la película que vimos en el cine es mucho más producto de Whedon que de Snyder. Lamentablemente, a pesar de todo, Josh tampoco fue el salvador que Warner esperaba y nos presentó una película que se siente apresurada, incoherente a pesar de contar con una historia sumamente sencilla y sobre todo mediocre, ya que carece de identidad. No se acerca ni al heroísmo clásico que Whedon nos presentó en cintas como Avengers, ni a este estilo sombrío que caracteriza a Snyder. Era una película que pretendía complacer a todos, pero que casi nadie recuerda como algo grato de ver, al grado que Christopher Nolan y Deborah Snyder le tuvieron que pedir a Zack que por favor no viera la película. De hecho, un ejecutivo de Warner dijo en una entrevista de manera anónima: "Quedamos estupefactos cuando vimos lo que Josh hizo. El ladrón de la azotea fue ridículo y horrible, la familia rusa inútil y sin sentido. Todos sabíamos lo que era y fue incómodo porque nadie quería admitir el pedazo de mierda que era". A pesar de que esta cinta, por alguna razón que escapa de mi entendimiento, recibió mejores críticas que Batman vs Superman, la verdad es que muchas personas también quedaron desilusionadas con el resultado. Y aquí es donde comienza el culto hacia el llamado Snyder Cut. Debido a que Toby Emmerich en un principio manejó la historia de que la película de la Liga de la Justicia de Zack Snyder estaba casi completa, el público comenzó a pedir que se presentara esta versión, algo que denominaron Snyder Cut. Aquí cabe aclarar que para este momento nadie tenía pruebas de que esta versión existiera, pero las declaraciones de Emmerich impulsaron este movimiento. Sigue recordando a Toby Emmerich porque aparece en la historia una vez más. Ya durante los siguientes meses, el hashtag Release the Snyder Cut fue adquiriendo cada vez más fuerza a tal grado que en junio del 2019 varios fans pagaron $1,170 para rentar una avioneta que volara por encima de la San Diego Comic Con con un letrero en el que se veía este texto. Posteriormente, en octubre del mismo año, rentaron un espectacular en Times Square en el que también podíamos ver un mensaje de apoyo al Snyder Cut. No solo eso, sino que esos mismos fans que rentaron el espectacular comenzaron a recaudar fondos para organizaciones para la prevención del suicidio a través de donaciones personales y venta de mercancía. Hasta la fecha, estos fans han recaudado más de $500,000 y lograron que compañías como Subway se sumaran al movimiento, donando comida para personas en situación de calle. Sin embargo, no todo el fandom es igual. Hay una parte de los llamados Snyderlivers, que es un término para referirse despectivamente a los fans de Zack Snyder, ha demostrado ser sumamente violento.
Este otro grupo de fans se ha dedicado a atacar masivamente a través de comentarios en redes sociales a todos aquellos que hablan negativamente de Zack Snyder o de su trabajo. No importa si se trata de una reseña o de una opinión personal, y muchos creadores de contenido te dirán que se trata de uno de los fandoms más intensos que existen. Estas personas a menudo comparten la creencia de que hay un complot orquestado por Disney y páginas como Rotten Tomatoes que deliberada y organizadamente atacan al trabajo de Snyder, aunque la realidad es que Warner Brothers es dueño de una parte de Rotten Tomatoes y lo más probable es que a los críticos simplemente no les agrade su estilo de dirigir. Por otro lado, el hecho de que existe esta línea tan radical de fans pro-Snyder ocasionó que los anti-Snyder se volvieran cada vez más intensos y extremos en sus comentarios, afirmando que todo aquel que quiere ver el Snyder Cut es de esta línea de fans violentos, a pesar de las donaciones que otros han hecho a causas sociales. No solo eso, sino que estos anti-Snyder también minimizaron las declaraciones de Ray Fisher cuando denunció los abusos en el set por parte de Joss Whedon, argumentando que era solo publicidad para el Snyder Cut. Cabe aclarar que recientemente Gal Gadot y gran parte del elenco de Buffy la Cazavampiros, una serie dirigida por Whedon, han hecho declaraciones similares a las de Fisher, lo cual nos dice que seguramente eran ciertas. Por otro lado, irónicamente, algunos de los fans más radicales a favor de Snyder, como algunas páginas de Facebook que prefiero no nombrar, han defendido a Fisher a pesar de que en otras publicaciones se quejan de toda inclusión de personajes afrodescendientes y defienden el acoso laboral. The Daily Planet criticizing those who think they're above the law is a little hypocritical, considering every time your hero saves a cat out of a tree, you write a puff piece editorial. Como ves, reducir a los fans a simplemente dos bandos, los anti-Snyder y los pro-Snyder, es irreal, ya que dentro de ambas corrientes ha habido conductas deplorables y también simplemente fans que tienen ganas o no tienen ganas de ver la película. Digamos que el camino hacia el Snyder Cut es uno en el que se mezcla el amor genuino por querer ver un producto y la pasión desmedida y demostrada de una manera tóxica y violenta. Pero esta tendencia del Snyder Cut llegaría a nuevos niveles cuando personas como Jason Momoa comenzaron a involucrarse. A lo largo de todo el 2019, muchas páginas y sitios de internet hablaban del Snyder Cut como si se tratara del monstruo del lago Ness, en el que muchos afirmaban que conocían a alguien que había visto dicho corte, mientras que otros decían que era algo que simplemente no existía. No obstante, todo cambió el 1 de noviembre del mismo año, cuando el actor Jason Momoa, quien interpretó a Aquaman, dijo en entrevista para MTV: "Lo he visto el Snyder Cut, creo que el público necesita verlo". En esta misma entrevista, el mismo actor mencionó que este corte se sentía radicalmente diferente a la versión de Whedon. Estas declaraciones de Momoa cambiaron todo, ya que parecía ser una fuente confiable y de primera mano que confirmaba la existencia del Snyder Cut. Pocos días después, Zack Snyder posteó unas imágenes de Henry Cavill como Superman en su cuenta de Vero, una de las cuales decía: "Aún tiene que levantarse". Y 2 días después, Gal Gadot y Ben Affleck publicaron tweets apoyando el lanzamiento del Snyder Cut. Esto llamó la atención de los ejecutivos de Warner, quienes por primera vez se plantearon la posibilidad de hacer realidad el Snyder Cut, aunque no de la manera que nosotros podíamos pensar. Aquí hay que hacer una aclaración muy importante. En esos días, cuando los fans escuchábamos algo relacionado con el Snyder Cut, nos imaginábamos una película casi completa, pero la realidad es que el corte que Zack tenía era una versión diseñada para mostrársela a los ejecutivos del estudio, en donde muchas partes no tenían aún la música o faltaban efectos especiales, al grado de que en algunas escenas Ray Fisher aún podía verse con el traje de captura de movimiento. Era un corte hecho para que Warner se diera una idea de cómo iba quedando la película, pero todavía no era un producto para ser mostrado al público. Aquí es cuando regresamos a Toby Emmerich. Ese mismo noviembre, Toby Emmerich llamó a Zack Snyder y le dijo que se sentía mal de que no haya podido terminar la película como él tenía en mente, y le planteó la posibilidad de estrenar su película en la nueva plataforma de Warner, HBO Max. Sin embargo, la intención de Emmerich era lanzar el corte crudo, tal cual Zack Snyder lo tenía en su computadora, por lo que Zack se negó rotundamente y le dijo que no confiaba en las intenciones del estudio. Además, les dijo por qué. En sus palabras: "Les diré por qué. 3 razones. 1. Ustedes logran quitarse al internet de encima, lo cual es seguramente su mayor motivación para hacer esto. 2. Ustedes se reivindican por hacer las cosas bien, supongo, en algún nivel. Y 3. Obtienen una versión de mierda de la película a la cual puedan apuntar y decir:
ven, no está tan buena de todas maneras, y decir que ustedes siempre estuvieron en lo correcto. Afortunadamente, después de negociarlo, el estudio y Zack llegaron a un acuerdo y el estudio aceptó financiar lo que faltaba de su película, lo cual fue revelado hasta mayo del 2020. En un inicio, medios como The Wrap publicaron que se le habían dado $20 millones a Zack como presupuesto para darle los toques finales a la película. También se reportó que el estudio se puso muy firme al decirle que no le permitirían regrabar escenas. No obstante, un par de meses después, se dio la noticia de que el presupuesto había aumentado a $70 millones. Para poner esto en contexto, es la mitad del presupuesto total de películas como Iron Man y Capitán América 1. Este presupuesto le serviría para poder tener una semana de grabación con varios miembros del elenco original, entre ellos Ben Affleck regresando al papel de Batman y una escena completamente nueva que incluye a Jared Leto regresando al papel de Joker. La película ahora dura 4 horas, que es por lo menos 1 hora más de lo que Snyder tenía planeado originalmente en el 2017, y en esta ocasión él cuenta con todo el control creativo del proyecto, algo que pudo negociar gracias a que no está recibiendo sueldo alguno por este trabajo. Para ponerlo en contexto, Joss Whedon recibió $25 millones por las regrabaciones de Justice League. Creo que para llegar a este punto de renunciar a tu sueldo, todos nos damos cuenta que este es un proyecto que él tiene muchas ganas de hacer. Algo que es visto como necedad por unos y persistencia por otros. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Zack Snyder parece empeñado en querer terminar esta película? La respuesta tiene que ver también con su hija Autumn. Zack ahora trata esta cinta como un proyecto muy personal que le dedica a su hija Autumn, la única de su familia con quien compartía este gusto por los superhéroes. De hecho, la elección del tema de Leonard Cohen, Aleluya, para el tráiler se debe a que era la canción favorita de su hija, y al final de la cinta podremos escucharla en la voz de la cantante Alison Krauss, quien también la cantó en vivo en el funeral de Autumn. Zack entonces parece estar buscando un tipo de catarsis a través de su trabajo. De hecho, él mismo dijo: si fuera un alfarero haría alguna pieza de cerámica. Soy un cineasta, así que obtienen esta película gigante. Todos sabemos que Zack visualmente tiene muchos talentos, pero narrativamente también tiene muchas limitaciones. Sin embargo, no podemos negar que él verdaderamente ama a estos personajes, ya que de cierta manera ve varios aspectos de su vida reflejados en ellos. Él ha dicho que se siente particularmente atraído por la historia de Kal-El, un alienígena que fue adoptado por una pareja terrestre y que terminó convirtiéndose en el superhéroe más grande de todos debido a que él ha adoptado a 4 hijos propios. Y si esto es cierto, quizás también ve parte de su dolor actual reflejado en la ecuación de la antivida de Darkseid, la prueba matemática de que debemos sucumbir ante el desespero. En este punto me da mucho gusto no ser un canal que se dedique a hacer reseñas, ya que estoy seguro de que, tras conocer toda la historia detrás del Snyder Cut, no creo poder ver esta película de manera objetiva. No creo poder escuchar Aleluya y leer la frase final de la película que dice For Autumn sin que estas emociones personales afecten mi juicio, pero en este punto, ¿qué más da? Además, ¿crees que alguien pueda hacerlo? Llevamos más de 3 años formándonos una opinión preconcebida de lo que esta película debe ser, y me parece muy difícil que alguien en este punto vaya a cambiar de opinión tras ver el resultado, para bien o para mal, pero supongo que es algo con lo que debemos lidiar y solo nos queda intentar disfrutar de la película que hemos pedido por 3 años. A final de cuentas, no parece haber un futuro más allá de esta película. Sea buena o sea mala, lo más probable es que la Liga de la Justicia de Zack Snyder sea el último remanente de esta etapa del universo extendido DC con Snyder a cargo, lo cual me parece como un ganar-ganar, ya que quienes no disfrutaron de este estilo pueden estar tranquilos sabiendo que el futuro de DC se verá de otra manera, mientras que los que sí lo disfrutamos podremos ver finalmente la película que queríamos ver, con todo lo que esto conlleva. Y para Snyder, la meta parece ser un poco más personal. Él cuenta que Autumn escribía a menudo la siguiente frase: todos morimos, la meta no es vivir para siempre, la meta es crear algo que lo haga. Y como dice Zack, quizás esto ayude, quizás esta película ayude un poco.